Buenas tardes, soy Carlos Sanabria, estudiante de la universidad en gestión de proyectos de software modo virtual y vamos a hablar con respecto a gerencia de proyectos y nuestro libro que fueron los dos primeros capítulos. Nos están pidiendo que, pues, qué es un proyecto con respecto a las lecturas. Entonces, primero que todo, debemos decir que un proyecto es un agrupamiento o una reunión de actividades que hay que desarrollarlas para llevarlas hasta un objetivo común, de tal manera que un proyecto debe estar definido también en el tiempo, entonces debe tener un inicio y un fin. Las fechas deben de estar definidas, no debe ser infinito, o sea, debe ser finito, cosa que tiene el tiempo limitado y también tiene los recursos con respecto a dinero, pues obviamente también están definidos y sobre todo tiene un alcance definido, plenamente definido, de tal manera que se sabe hasta dónde se debe llegar en las diferentes actividades que se hagan con el objetivo de lograr llegar a este objetivo. El esfuerzo, como dice el eh, Project Manager Institute, entonces un proyecto es una actividad con un esfuerzo temporal para crear un producto plenamente definido. Con respecto a cuáles son las tendencias de la gerencia de proyecto, bueno, aquí tenemos que las tendencias, básicamente lo que nos explica el libro son tres. Tenemos las gerencias globales, tenemos las gerencias organizacionales y tenemos la tendencia en talento humano. Entonces, bueno, para las gerencias globales, pues obviamente es como su nombre lo indica, todo lo que tiene que ver pues, con todo lo global, todos los países, en donde digamos que las últimas tendencias que estamos viendo hoy en día es todo lo que tiene que ver primero con el medio ambiente. Hay que cuidar el medio ambiente de tal manera que pues todos los proyectos que se hagan deben velar por el medio ambiente. Adicionalmente, las otras más importantes también es, por ejemplo, la parte de las energías. Es claro que el petróleo se está agotando y es un elemento finito, por lo tanto hay que enfocarnos en las energías renovables. Hay de diferentes tipos, inclusive los turbinas eólicas y todo lo que tiene que ver con paneles solares, etcétera. Toda esa parte pues también hay que tenerlo mucho en cuenta. Y la otra parte es la parte del agua, que pues obviamente también se está acabando y hay que buscar fuentes de agua alternas. Para las tendencias organizacionales es todo lo que tiene que ver con las estructuras de, por ejemplo, de las empresas, en donde últimamente también lo que hemos visto es, por ejemplo, la globalización. La globalización es muy importante porque todas las compañías pues están yéndose hacia ese modelo en donde, por ejemplo, en mi caso, yo trabajo con una compañía que está por todo el mundo y tiene una cosa muy interesante y es que los equipos de trabajo también pueden ser de diferente región y fuera de eso de diferente horario. Entonces yo inicio a trabajar acá, luego continúa, tan pronto termina el día, inicia a trabajar por decir España y cuando termina España continúa con el mismo trabajo, pero lo continúa una persona de Australia y así sucesivamente hasta que volvemos a las 24 horas. Entonces ahí se puede decir que pues hay una generación de valor agregado porque pues la forma, se optimiza la forma de trabajo. También hay que ver, bueno, la parte de outsourcing, pero la parte de outsourcing últimamente me parece, de acuerdo a lo que yo pienso, ha bajado un poco, tenía mucho más fuerza antes, ahora nos estamos yendo más hacia la globalización teniendo en cuenta pues toda la parte de virtualidad. Y con respecto a la tercera tendencia, que es la de talento humano, sobre todo lo que tenemos que ver, bueno, hay como dos principios que están ahorita muy fuertes en cuanto a tendencias, y es primero el empoderamiento y luego lo que tiene que ver con toda la parte de, de razas y de credos, de tal manera que hay mucho más libertad que antes.
y eso, pues, eso ha mejorado y eso mejora para, pues, para el recurso humano es muy importante. Con respecto a describir los estándares de gerencia de proyecto y mencionar sus diferencias, entonces podemos iniciar, por ejemplo, con el PMI, que es el Project Management Institute, que es una compañía, pues una empresa norteamericana, es internacional, y basa pues todo su expertise en escribir el PM Book, que es en donde están consignados todas aquellas experiencias que han tenido. Es como siempre se ha informado, bueno, la parte de proyectos en este caso es de forma empírica, todo lo que se va aprendiendo, pues ellos van generando todo el PMBOK, que son como la organización de las buenas prácticas. La parte del estándar, pues hay que ver que ellos están orientados hacia los procesos y le generan una serie de principios y de fases. Entonces, un proyecto puede tener como la gestión de requerimientos, puede tener el diseño, programación, pruebas y puesta en producción, por ejemplo. La certificación principal que pareciera ser la más solicitada es la PMO, que se la dan a la persona, al project manager. Esa es una de las principales. Tienen otras, pero pues esa es como la más importante. Luego viene la IGMA, que la IGMA es la International Project Managers Association, sobre todo esa fue creada en Australia, es para toda la parte de Europa y está enfocada como en la parte de competencias, en donde ellos tienen 46 competencias y entonces ahí las podemos ver. Hay que tener en cuenta que esta parte no tiene o no incluye a Gran Bretaña. El principio de esta toda la parte de efectividad. Luego viene la de PMAJ, que es la de Japón, pero la de Japón está orientada hacia la gestión y sobre todo a la integración. Ellos, el compromiso más que todo es compromiso social y pues se aplica para los proyectos de Japón. La OGC es Office Government Commerce, que es la de United Kingdom, es para Gran Bretaña y tiene que ver con respecto a sus principios que son la eficiencia y la eficacia, sobre todo en la parte de gobierno, está muy enfocada a que el gobierno haga bien su trabajo y se basa en los ciclos de vida de sus proyectos. La British Standard, que es una organización orientada hacia procesos, ahí tenemos Prince 2 y está principalmente orientada hacia los equipos de trabajo. El último que tenemos es el ISO. En este caso, pues bueno, en el libro menciona el ISO 21500, que son las normas ISO de calidad, y tiene que ver con todo con la gestión de riesgos y toda la parte de mitigación. Las diferencias, pues realmente las diferencias, yo creo que son más lo que las hace que se parezcan que las diferencias. Las diferencias básicamente están en cómo están organizadas o hacia dónde están trabajando. Por ejemplo, que hay unas que trabajan hacia procesos, otras que están enfocadas en competencias, otras con respecto a la parte de gestión de integración o con respecto a eficiencia y eficacia, a los ciclos de vida, a la calidad como es la ISO 20500. Entonces ellos realmente son más las cosas en las que se parecen que las diferencian. Realmente el objetivo a la final siempre es hacer los proyectos primero de la mejor forma y fuera de eso lo más eficiente posible. ¿Cómo seleccionar un estándar en mi proyecto? Bueno, primero que todo, teniendo en cuenta los estándares, pues obvio, para poder dimensionar, primero tengo que tener en cuenta la localización, pues dónde estoy. Si estoy en Japón, pues tengo que regirme por cómo se hacen los proyectos allá. Si estamos aquí, muy posiblemente utilicemos el PMI o podamos utilizar el ISO. Eso depende también de los proyectos, qué tan grandes sean, de que estemos hablando. Entonces, hay unos formas de hacerlo mejores que otras. No significa que yo tenga que casarme con un solo estándar o con una sola metodología. Muchas veces la mejor forma es utilizar varias, hacer un mix, como por ejemplo cuando uno utiliza
metodologías ágiles que puede usar Kanban. Entonces, eso depende. ¿Por qué es importante hacer uso de los estándares de gerencia de proyectos? Primero, pues porque obviamente, como decimos, bueno, todo el mundo lo está usando, quien no lo usa puede salir del mercado, porque pues es una forma de hacer mejor las cosas más ordenadas, de tal manera que hay unos baseline ya en donde la gente ha generado valor, o sea, eh, hay unos conocimientos que ya existen y entonces cuando uno utiliza metodologías, pues primero que todo, pues puede hacer uso de ellas, de lo que ya otras personas han hecho y entonces cometer menos errores, estandarizar procesos y todo el equipo pues trabaja en una mejor forma. Con respecto al final que nos dicen, nos piden que demos un ejemplo de un proyecto y que describa el proyecto y cómo aplicaría los estándares. Bueno, nuestro proyecto que definimos fue Netáctica. Netáctica vamos a implementar el sistema de seguridad para la parte de autenticación de usuarios. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, se puede hacer de varias formas, pero en este caso nosotros utilizaríamos el PMI, en donde podemos crear fases. Entonces creamos la fase de requerimientos, donde vamos a analizar los requerimientos, podemos crear diseño, fase de diseño, la fase de desarrollo, la fase de pruebas y por último la fase de implementación.